Este mensaje le he puesto predicando el evangelio del Rey a todos. Predicando el evangelio del Rey a todos. Y de la semana pasada Alex habló un mensaje parecido, puesto que estamos ahorita en el segundo viaje misionero de Pablo. El primer viaje lo terminamos, después de ahí vino el mensaje de Abelardo sobre el concilio en Jerusalén, y Alex empezó la semana pasada con el segundo viaje misionero de Pablo. El día de hoy vamos a continuar. Es interesante ver la dinámica de la expansión del evangelio y la formación de nuevas iglesias. La semana pasada vimos la formación de la iglesia en la ciudad de Filipos, que cómo ahí se fue convirtiendo gente tan diversa. Pero lo interesante es que también la intervención de los ancianos y los líderes se me hace a mí que es muy importante. Estamos viendo que Pablo fue con los apóstoles y Bernabé a dialogar con ellos para encontrar una solución de un problema que se estaba suscitando, de manera que la iglesia iba avanzando. Entonces los apóstoles y los discípulos y los ancianos en Jerusalén, en un concilio donde están todos reunidos, determinan algo y lo mandan a las iglesias, y Pablo sale en su segundo viaje a llevar precisamente esas cartas. Yo no quiero tan rápido meterme a ver aquí cómo Pablo sigue avanzando en nuevos territorios sin que nos demos cuenta que la importancia que es la estructura de liderazgo dentro de la iglesia. Y para aquellos de ustedes que son relativamente nuevos, yo sí quiero nomás informarles o aclararles que nuestra estructura de gobierno es una estructura por medio de la pluralidad de ancianos. Nuestro gobierno radica en una junta de ancianos, en un consejo de ancianos, que es el que dirige la iglesia. Yo soy uno de esos ancianos. Todas las iglesias de Gracia Soberana deben tener pluralidad de ancianos. No debe de ser solamente un anciano. Cuando las iglesias están nuevitas, como la iglesia de Arandas, entonces nosotros, los ancianos que enviamos a Carlos Alberto, funcionamos junto con Carlos Alberto, en la toma de decisiones de esa iglesia para que haya pluralidad. Eventualmente creemos que habrá suficientes líderes ahí y habrá pluralidad. Ninguna iglesia es gobernada solamente por una persona. Ahora, esos consejos locales de ancianos, nuestra política que está ahora establecida y que fue ratificada el año pasado, es que esos consejos de ancianos están unidos también extralocalmente. Estamos unidos con otros consejos de ancianos en una región, en un área donde un grupo de iglesias pueden trabajar juntas y de alguna manera apoyarse en una sola área. Entonces, la semana pasada les mencioné yo de la adopción de la iglesia de Guadalajara, la solicitud de que sea adoptada como Gracia Soberana de Guadalajara. Esa iglesia está solicitando que las iglesias de México la adopten y que entonces en la región de Gracia Soberana México se integre esa iglesia. Entonces nosotros funcionamos luego como iglesias con representantes. Los presbíteros se reúnen en un concilio regional de ancianos y una vez al año o 2 veces al año los ancianos de toda esa región se reúnen y discutimos cuestiones que tienen que ver a todas las iglesias, como por ejemplo la adopción de alguna iglesia o la plantación de una nueva iglesia. Este fin de semana voy a estar en el retiro
de los ancianos del Concilio Regional de Ancianos de la zona de Texas. Gracia Soberana tiene 8 regiones y iglesias internacionales que aún no se forman como una sola región. Pero en el estado de Texas hay una sola región, ahí hay suficientes iglesias que forman así y ellos me han invitado a que vaya yo a compartir con ellos. Entonces, esto es importante porque yo quiero que sepan cómo es que Gracia Soberana camina. Estamos en esa fraternidad con otras iglesias. Y una vez al año, ahora en el mes de octubre, Abelardo y yo vamos a ir a la ciudad de Nashville, donde se van a juntar todos los presbíteros, todos los ancianos de todas las iglesias de Gracia Soberana. Y ahí aprobamos el presupuesto anual, las modificaciones a los estatutos de nuestras políticas, ahí se da un informe general de todo lo que se está haciendo y luego ya tenemos nuestra conferencia de pastores. Entonces, todos los pastores de Gracia Soberana están sujetos a diferentes niveles de autoridad y todos los niveles de autoridad son en pluralidad. Y eso lo sacamos precisamente del Nuevo Testamento, de la manera en cómo se vio que el Espíritu Santo iba guiando a los apóstoles a que estructuraran las iglesias. Entonces yo no quería pasar eso y que pensaran, ¿verdad?, que lo que está sucediendo en Centroamérica y en Guadalajara y en Durango y en Torreón y todos estos otros lugares, ¿verdad?, de alguna manera tiene que ver con un ministerio mío o algo que yo estoy generando. Todo eso está siendo generado en concilio. ¿Okay? Y una de las cosas que yo tengo que dar es un reporte de todo eso para recibir el consejo y el cuidado que necesitamos nosotros para tomar ese tipo de decisiones. ¿Okay? Entonces, por eso es que Guadalajara hizo una solicitud. Ahora, los ancianos, no solamente de Gracia Soberana de Ciudad Juárez, sino de toda la región, tienen que aprobar esa solicitud. Y hay un comité que se encarga de investigar y de todo eso para que se haga correctamente. Entonces me faltó hacer esa aclaración. Está aquí una persona también que se me olvidó la semana pasada, yo no sabía que estaba aquí, pero no sé si está aquí Luz María. ¿Sí está Luz María? Acá está Luz María, su hijo Bruno y su hijo Jorge. Ellos vienen desde Islas Canarias, hermanos, nos están visitando. Y quiero que se pongan de pie para que los conozcan. Luz María es la razón por la que yo empecé a relacionarme. Luz María hace muchos años fue miembro de esta congregación. Entonces ella se fue a Islas Canarias a vivir con sus hijos pues ya ni se acordaban aquí de Ciudad Juárez. Se fue a vivir a Islas Canarias, pero de alguna manera siempre se mantuvo ese contacto. Y cuando la iglesia ya buscó una organización, ella propuso, Gracia Soberana, que se fuera considerada como una organización para poder ellos también afiliarse y tener ese gobierno. Entonces a ella le debemos, por eso algunas personas dicen, pero ¿por qué Islas Canarias? Bueno, porque Luz María fue y la que propuso que Gracia Soberana interviniera, y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Ellos están a punto de inaugurar un nuevo local, de inaugurar la iglesia evangélica que están fundando allí en Palmas, en Canarias, y eso va a ser el mes que entra. Y me han pedido que grabe un video que debería haber tenido grabado para habérselo dado yo ahorita a ella, pero no lo grabé y lo voy a tener que subir a YouTube para que lo usen ellos allá. Pero eso que está sucediendo en Canarias es parte de esa expansión que el Espíritu Santo está llevando a cabo, así como lo vamos a ver el día de hoy en este capítulo. Nos mantengan eso en mente, ¿ok? Bueno, volviendo a nuestro contexto, ¿en dónde estamos? En el capítulo 17. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo que cruzara el mar y se fuera de lo que ahora es Turquía, que era en la provincia de Asia, que cruzara el mar y se fuera a la península
de Macedonia, en donde también está lo que ahora es Grecia. ¿Ok? Entonces, Pablo es dirigido, Pablo es impulsado, Pablo fue impedido de ir a las iglesias a otras regiones en Asia y movido, y le habló el Señor por medio de un sueño para que fuera a Macedonia. Ahí al cruzar el mar llegó a Filipos, que es donde estuvo Alex la semana pasada, y nosotros vamos a ver lo que después de ahí predica en otras 3 ciudades. Pero es bien importante que el Espíritu Santo es el que está expandiendo. Esto no es una estrategia humana. Por eso es que si tú dijeras, bueno, lo lógico no sería que nosotros estuviéramos considerando servir a una iglesia en Palmas, del otro lado del mar, o en Cartago, Costa Rica, ¿verdad? No necesariamente esa sería nuestra estrategia, pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Para Pablo era más lógico quedarse en Asia. El Espíritu Santo lo mueve a Macedonia. Y luego, por medio de la persecución, termina en Atenas. No estaba planeado que él fuera a Atenas, pero estuvo ahí solo, esperando a Timoteo y a Silos. Y ahí el Señor levantó una iglesia en Atenas también. Entonces si nosotros nos proponemos y le decimos al Señor, Señor, úsanos, Señor, envíanos, Señor, guíanos, el Espíritu Santo nos va a llevar a donde Él quiere que vayamos. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos orando y pidiéndole, Señor, avívanos y úsanos. Y cuando el Señor usa a Pablo, lo usa de manera poderosamente, y nosotros también queremos ser movidos así. ¿Recuerdan ustedes primero cómo predica y Lidia, el Espíritu Santo abre el corazón de Lidia, y luego viene la liberación de esa esclava con una palabra de Pablo, y luego viene el terremoto que abre las puertas de la cárcel? O sea, vemos el Espíritu Santo respaldando hacia donde Él está enviando para la predicación del Evangelio. Entonces, si nos disponemos a ser usados, Él lo va a hacer y va a suplir lo que necesitamos. En este capítulo vamos a ver a Pablo entonces predicando, siendo llevado a predicar a 3 ciudades: Tesalónica, Berea y Atenas. Tesalónica, Berea y Atenas. Y lo que yo quiero que veamos, y lo que creo que el Espíritu Santo quiere que veamos en este capítulo, es la diversidad de contextos, de sociedades, de culturas en donde el Evangelio va avanzando. Alex la semana pasada habló de 3 diferentes personas: una mujer de negocios judía, una esclava endemoniada y un carcelero romano. ¿Okay? Un ex soldado romano que funcionaba en una cárcel bajo el gobierno romano. Los 3 diferentes personas, culturas diferentes, contextos diferentes. Y el Señor, el Evangelio, penetra a sus vidas y los salva. Ahora vamos a ver 3 culturas diferentes, 3 diferentes auditorios, 3 diferentes pueblos, 3 diferentes tipos de personas. Y creo que lo que pasa es que Lucas lo que quiere es que veamos cómo el Evangelio va avanzando y no se va deteniendo, y no importa en dónde está llegando, en donde esté llegando, ahí está teniendo fruto. ¿Okay? Y eso debe animarnos a que nosotros seamos cada vez más diligentes evangelistas en cualquier contexto social en que tengamos oportunidad de ser usados como sus testigos. Entonces, con esa breve introducción, no tan breve, pero introducción, vamos a leer capítulo 17, versículo 1. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió
con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pablo llega y, como era su costumbre, va primero a la sinagoga de los judíos, a donde se juntaban sus compatriotas los judíos. Eran las sinagogas. Se juntaban en las sinagogas los días de reposo. Entonces imagínense que estamos en este contexto, imagínense que esto fuera una sinagoga y tenemos nuestra reunión especial cada fin de semana, en el día de reposo, y el líder ahí, ¿verdad? El rabino, el maestro decía: hay alguien que quiera compartirnos algo. Y el que levantaba la mano era Pablo. Y lo que él compartía era el testimonio de Jesús. Y ahí se armaba la discusión, y no era una discusión acalorada, así de que están discutiendo y se van a dar de golpes. Cuando dice que discutía con ellos, quiere decir que había un discurso, que él hablaba y que había preguntas. Oye, pero Pablo, pero también fíjate que Deuteronomio dice, pero él decía, pero Isaías también dice acá. Oye, pero los salmos, ¿a quién se hace referencia? Sí, pero mira, el Salmo 2. O sea, que él estaba discutiendo con ellos. Y dice que presentaba evidencias, explicando, ¿verdad? Demostrando que lo que él estaba diciendo era verdad. Daba pruebas bíblicas. Entonces Pablo no estaba dando necesariamente un discurso retórico muy inspirador, sino que era por medio de las Escrituras que empezaba él a dar su testimonio con gente que tenía las Escrituras. Los judíos tenían las Escrituras. Y en esa discusión, por medio de las Escrituras, dice, basándose en las Escrituras, ¿lo vieron ahí? Capítulo, versículo 2, basándose en las Escrituras, es que él predicaba. ¿Y qué era lo que estaba él predicando? ¿Qué era lo que él quería demostrar? Quería demostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido de Dios, que venía a ser el Rey de Israel. ¿Recuerdan cuando crucificaron a Jesús? ¿Qué le pusieron? El Rey de los judíos. Y los fariseos y los escribas decían: no le pongas eso, dile que él decía que era el Rey, no que es el Rey. Y Pablo decía: no, yo les voy a demostrar que sí es el Rey de los judíos, el Señor. Ahora, para el judío esto era controversial, esto era difícil de tragar. No lo querían aceptar a Jesús como Señor de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? El contexto de Tesalónica era una ciudad en la región de Macedonia, a lo mejor de raza macedonia. Había habido unas guerras ahí unos siglos anteriores donde el rey de Macedonia había conquistado esa región que ahora conocemos como Grecia. Entonces se conocía también como Acaya. Y entonces
Macedonia había tomado territorio, entonces son gente así medio macedonios, medio griegos, pero todos bajo el Imperio Romano, gobernados bajo el Imperio Romano, las autoridades eran romanas. Y había judíos que habían salido dispersos, que habían salido huyendo por la influencia de los romanos, y habían radicado ahí, y ahí tenían su sinagoga, ahí es donde empezó. Entonces, cuando vienen los judíos que dicen, ya no nos gusta lo que está predicando Pablo, ellos usan un argumento para acusarlos ante las autoridades, y dicen esto: el argumento es que ellos han trastornado al mundo, versículo 6, han trastornado al mundo entero, diciendo que hay otro Rey Jesús. ¿Se fijaron ustedes en eso? Lo que ellos estaban oponiendo era al hecho de que Pablo estaba predicando a un rey, diciendo hay un rey y ese rey es Jesús, y se lo demostraba por medio de las Escrituras. Y los judíos, que no les gustaba, usaron ese argumento para acusar a Pablo. Ahora les voy a decir una cosa, ¿verdad? Esa predicación es una predicación radical, es una predicación atrevida, porque reta no solamente a los judíos, no solamente a los romanos, no solamente a los griegos, sino que nos reta a nosotros también. ¿Okay? Es un mensaje que trastorna al mundo entero, afecta el evangelio bien predicado, reta al mundo y trastorna el mundo. Por eso es que si nosotros queremos presentar el evangelio de una manera que sea, ¿cómo se dice? Aceptable, o sea, que te lo puedas tragar, ¿verdad? Digerible, lo que tenemos que hacer para hacerlo digerible es diluirlo, es endulzarlo con algo fácil, con algo agradable. Le tenemos que agregar cosas al evangelio, porque el evangelio puro reta y alborota y te agita y te inquieta y te confronta. Y nosotros a veces no lo predicamos así. Nos debemos hacer la pregunta, ¿verdad? Si el evangelio debe o no debe trastornar al mundo. Mi propuesta es que sí. Y la pregunta entonces nos debemos hacer nosotros: si nuestro mensaje no está trastornando al mundo, entonces ¿estaremos predicando el evangelio? ¿Estaremos predicando el mismo mensaje que predicó Pablo? ¿O nomás hay persecución cuando Pablo predicaba, pero ahorita en el mundo no lo hay? Y probablemente en el mundo actual no hay persecución, cuando menos en el mundo, en México tal vez, no haya una persecución abierta, porque no estamos presentando un evangelio que presenta a un soberano rey. En Estados Unidos, hermanos, dentro de muy poco, ser cristiano te va a costar la cárcel. La persecución del evangelio va a venir de allá para acá. Yo he conocido hermanos que me han dicho, americanos, que me dicen: Carlos, prepárense, dice, porque dentro de muy poco probablemente nosotros por allá les estemos pidiendo asilo, ya no político, religioso. Va a ser contra la ley afirmar las doctrinas de la Biblia, y ahorita está siendo retado completamente. El paso primero va a ser: tú podrás ser cristiano, podrás rendirle culto a Dios en privado, pero no se te va a permitir ser cristiano fuera de la iglesia. Vas a tener que aceptar lo que el mundo te presenta. Eso ya fue a la Suprema Corte y pasó, sobrevivió ahorita por lo pronto 5 votos contra 4. Con un voto que hubiera cambiado, hubiera sido ilegal
tú vivir tu fe públicamente en Estados Unidos, y esto fue hace apenas unas semanas. La gente piensa que está bien padre allá en Estados Unidos. De allá va a venir la persecución de la iglesia y va a venir fuerte. El evangelio siempre trastorna al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere un rey. El mundo no quiere un rey. El mundo no quiere que nadie le diga: eso que tú estás haciendo no es lícito. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la iglesia está diciéndole al mundo: esa elección moral, ese estándar de vida, ese estilo de vida, tu vida no es lícito delante de los ojos de Dios. Y el mundo no quiere oír eso. El mundo dice: es mi derecho, tengo derecho. Y la Biblia dice: no tienes derecho, porque el rey no te ha dado ese derecho. Entonces, ¿de dónde viene toda la controversia, por ejemplo, del aborto? Que las mujeres dicen: yo tengo derecho de matar a mi bebé. Y el evangelio dice: no tienes derecho. No tienes derecho de matar a una vida. Solamente Dios es el dador de la vida. Tú no tienes derecho de quitarla. Y ella dice: yo tengo derecho. Y para empezar, no le digas bebé, porque no es bebé, es una cosa. Aparte, es mi cuerpo. ¿Y el cuerpo del bebé qué? Y ahora con la controversia, ¿verdad?, del matrimonio homosexual, las personas que eligen vivir de esta forma dicen: yo tengo derecho. Y si alguien les dice: no tienes derecho, no te es lícito delante de los ojos de Dios hacer esto, entonces la furia se levanta en contra de aquellos que digan y señalen: hay un rey. Dicen, los cristianos son intolerantes, son retrógradas, son anticuados. ¿Qué no es que hay una cosa que se llama la evolución social? No hay tal cosa como la evolución social, es simplemente la misma cosa revuelta, ¿verdad?, y presentada de otra manera. Es el hombre diciendo: no quiero un rey sobre mi vida. Había un ateo muy famoso en Inglaterra que se le preguntó por qué no creía en Dios y creía en la teoría de la evolución, y decía: muy sencillo, dice, a mí me gusta hacer lo que a mí se me pega mi regalada gana, y yo no puedo aceptar. Si yo acepto que hay una creación, tengo que aceptar que hay un Dios, y si hay un Dios, pues yo tengo que someterme a lo que ese Dios diga. Y él, cuando fue descarado, pero fue honesto, dijo: yo no quiero que ningún Dios se meta en mi vida sexual. Dice: ahí está la base de todo. Y es la verdad. Por eso es que el evangelio reta y llama a que vengas a Jesús siempre en una actitud de arrepentimiento y sumisión ante un rey, que lo reconozcas como Señor de tu vida. Por eso es que el evangelio no es: ven y cree en Jesús y entonces tu vida va a ser todo lo que tú quieras. Tu vida se va a arreglar y tú vas a tener, y Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Hermanos, ese no es el evangelio. Esa es una herejía. Ese es un falso evangelio, predicado por falsos maestros. Aquellos que te prometen, ¿verdad?, que si tú vienes a Cristo, Cristo te va a dar lo que tú quieras. Y te va a dar salud, y te va a dar riqueza, y te va a dar felicidad, y te va a dar bienestar. Entonces Cristo se vuelve, ¿verdad?, el que suple, el cumplidor de sueños en lugar del rey. Ese no es el evangelio. Y nosotros nunca debemos predicar un evangelio
Que por eso vienen muchas personas y se quejan conmigo, me dicen, pastor, pues no sé qué pasa, yo me convertí a Cristo y en lugar de que las cosas mejoraran, empeoraran. Y yo le digo, ¿y por qué te sorprendes? Pues es que yo pensé que al acercarme a Dios las cosas iban a ir ya muy bien. Le dije, pues el que te lo haya dicho, te dijo una mentira. Porque aquí te va bien cuando tú sigues la corriente de este mundo. Hay un príncipe en este mundo que tiene una corriente y mientras tú te muevas en esa corriente te va a ir bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Sirve al Satanás y al Dios de este mundo y verás cómo te va a ir bien. Pero en el momento que tú le das la espalda al príncipe de este mundo, en ese momento ya te identificaste que tú vas a servir a otro rey. Y entonces empiezan los problemas. Cristo nunca te promete. ¿Qué te prometió Jesús? Jesús te dijo, en este mundo vas a tener tribulación. Si me odiaron a mí, te van a odiar a ti también. Y de ahí viene el príncipe de este mundo, pero ese príncipe no tiene nada en mí y es más poderoso aquel que está dentro de ti que el que está en este mundo. Confía en mí, yo voy a estar contigo. No te preocupes. Es más, regala todo tu dinero y vive por fe y yo te voy a suplir. Y nosotros decimos, no, eso no puede estar bien en el evangelio. Tenemos que predicar el verdadero evangelio y el testimonio que fuimos llamados a dar es el testimonio de un rey victorioso que venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y sí, ese rey tiene un reino donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más sufrimiento, donde vamos a vivir en la felicidad y en la gloria eterna. Pero ese reino todavía no viene. Nosotros vamos para allá. El evangelio, la buena noticia, que ese rey es en extremo bueno, porque ese rey dio su vida para que tú pudieras ser reconciliado con Dios eterno y puedas tener entonces vivir en la gloria con Él. El evangelio es el mensaje de que Dios está reconciliando al mundo con Él mismo. Mira, véanlo ahí en 2 Corintios capítulo 5, vale la pena repasarlo. El evangelio dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, y todo esto procede de Dios. ¿Qué es lo que procede de Dios? El evangelio, lo que está obrando Dios en el mundo. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando a los hombres en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, le hizo pecado por nosotros ahí en la cruz, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para que fuéramos declarados justos delante de Dios, reconciliados con Dios, teniendo comunión con Dios. Ese es el evangelio. Pero noten ustedes que Dios es un Dios airado y el hombre es enemigo de Dios. Entonces Dios en su bondad, ¿qué hace? Dice, Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y ahora nosotros nos envía diciendo, el Rey te está mandando una carta de paz. El Señor, el Rey del universo, te está diciendo que vengas a Él por medio de Jesús. Ese es el mensaje que tenemos. Por eso es que es buena noticia. Porque nosotros presentamos un rey y luego presentamos a Cristo Jesús, que está por medio de Él, tú te puedes acercar a Él y ser reconciliado y dejar de ser enemigo. Ahora eres amigo de Dios, ahora eres parte de la familia de Dios, ahora eres conciudadano con los santos, ahora tienes un destino y un propósito eterno.
porque te reconciliaste con Dios por medio de Jesús, por medio de lo que hizo Jesús. ¿Y saben una cosa? Hay personas aquí, el día de hoy, en este momento, que necesitan reconciliarse con Dios, que permanecen en enemistad contra Dios. Y Alex hizo un excelente trabajo la semana pasada diciéndoles a esas personas, es urgente que tú te reconcilies con Dios. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya no hay reconciliación. Es urgente que vengas y arregles cuentas con ese rey. Yo conozco personas que los andan buscando para cobrarles. Y lo que hacen es conectan el teléfono, le quitan el número a su casa, se esconden y le dicen al guardia ahí del fraccionamiento, si vienen a buscarme de la agencia, díganles que me fui de vacaciones, que no estoy. En lugar de arreglar cuentas. Y así andan muchas personas, y tal vez tú andes así también. En lugar de reconciliarte con el rey, andas huyendo, te andas escondiendo. O como decimos aquí los mexicanos, ahí para Bruno y para Jorge, se andan haciendo locos. Yo te ruego, en nombre de Jesús, reconciliados con Dios. Deja lo que estás haciendo, dijo Jesús. Deja todo y corre mientras haya tiempo y pídele cuentas al rey, decir, Señor, aquí estoy, dime qué onda. Aquí estoy, me entrego a ti, me someto a ti. Hágase tu voluntad en mi vida. Y ya deja de correr y deja de hacerte loco. Ahora, Pablo predicaba este evangelio y lo que estaba sucediendo es que estaba habiendo respuesta. Sí, muchos no aceptaban, muchos lo rechazaban, pero muchos otros creían. Pablo predicó ese mensaje, un mensaje radical, y hubo personas que se convirtieron. Vean ustedes ahí el pasaje. Dice versículo 4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Quiere decir, hermanos, que ese mensaje, aunque es confrontacional, aunque es radical, aunque es duro tal vez para algunas personas escuchar, tiene el poder de transformar vidas y no necesita ser endulzado por nuestras mentes que piensan que nosotros tenemos que predicar algo, bajita la mano, bájale, porque si no la gente se va a ir, no me van a hacer caso. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra y de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. No fue con retórica, no fue con mucha elegancia. Digo, no, me propuse saber el evangelio, punto. Dice, mi predicación fue con demostración de poder, porque predicaba y la gente se convertía. Nosotros no tenemos que tener miedo. El poder del evangelio, lo que dijo Alex la semana pasada, en el evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahí está. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo va a usar para transformar vidas. Ese es el mensaje. El poder y el respaldo del Espíritu Santo está en ese mensaje. Y cuando predicamos ese mensaje, debemos esperar que el poder de Dios se va a manifestar. Y va a haber conversiones, y va a haber transformaciones, y va a haber vidas radicalmente cambiadas cuando nosotros prediquemos ese verdadero mensaje.
Ahora vamos a continuar ahí en el versículo 10. Estos tremendos judíos se llenaron de celo porque vieron que muchas mujeres prominentes y muchos otros se convirtieron. Entonces dijeron, no, estos cuatro los tenemos que sacar de aquí. Van y los acusan y lo toman a Jasón, que les había extendido hospitalidad, lo agarran, lo golpean, lo acusan, después lo arrestan. Los hermanos van y pagan una fianza para sacar a Jasón de la cárcel, y a Pablo le dicen, ¿sabes qué? Vete, porque aquí se está poniendo muy caliente la onda. Y Pablo se va a una ciudad que se llamaba Berea, que está como a 45 millas. Les tomó 2 días llegar ahí. Dice el versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar otra vez fueron a la sinagoga de los judíos a hacer exactamente lo mismo. Pero hubo una diferencia que Lucas aquí quiere hacer notar. Dice el versículo 11, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y noten lo que dice el versículo 12, y cada palabra de la Escritura es inspirada. Noten cómo dice el versículo 12, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Lucas dice que la predicación de Pablo, él predica el mismo mensaje, pero hay diferencia en la nobleza de los corazones. Hay gente dura, reacia, terca, cabezona, peleonera, y hay gente noble. Y la nobleza de los bereanos se manifiesta en 2 formas. Número 1, dice que reciben la palabra con toda solicitud. Reciben la palabra, se dan cuenta que lo que está hablando Pablo es muy importante. Créanlo o no lo crean, es muy importante. Dicen, estás hablando tú de un rey, estás hablando de la salvación eterna, estás hablando de las almas, estás hablando de la eternidad. Esto es muy importante. Entonces reciben la palabra con solicitud. La segunda cosa dice, luego se van a sus casas y escudriñan las Escrituras para ver si lo que Pablo les dice era verdad. Entonces, si Pablo les dice, miren hermanos, ahí en Isaías 53 dice que el siervo sufriente iba a pagar por los pecados de todos. Ellos se van y dicen, a ver, ábrele el Isaías 53 a ver si es cierto. Y lo verifican y lo leen. Dicen, sí es cierto. O sea, reciben, no desechan, porque ustedes saben, una persona insensata, una persona tonta, insensato significa tonto, una persona insensata que no piensa, le dice, ¿sabes qué? Déjame hablarte de algo muy importante, el destino eterno de tu alma. Y una persona insensata hace esto, no me vengas a hablar de esas cosas, no, háblame cosas importantes como de la política. Háblame cosas importantes como la economía, eso es importante. ¿Cómo voy a poner yo pan en la mesa? Y dice Jesús, ¿de qué te sirve ganarte el mundo entero si se pierde tu alma? No hay nada más importante. La nobleza de los bereanos es que ellos identificaban las verdaderas cosas importantes. Y Lucas aquí está haciendo la comparación, unos judíos insensatos que andan resistiendo y otros judíos nobles, porque les dice nobles, fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Cómo eres tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Con los tercos cabezones que resisten, que objetan? No, es que a mí no me parece. No, pero es que ¿por qué no me dijiste así? No me lo dijiste bonito.
Si me vas a decir, dímelo bonito, ¿verdad? Dímelo así, pónmelo en dulcecito, dime cosas buenas. Oye, llegas ahí directote con que Jesús es el rey. No, pues háblame, llégame por otro lado. O sea, yo no sé cómo seas tú, hermano. Pero la diferencia no está en el mensaje, la diferencia está en el corazón de aquel que lo está escuchando. Cuando tú salgas a dar testimonio, te vas a encontrar de los dos. Gente noble, que recibe la palabra con solicitud, y gente insensata, que ni siquiera te va a escuchar. Jóvenes, sus padres quieren hablar con ustedes de este tipo de cosas. Y dice la Escritura que la insensatez y la necedad está ligada al corazón del muchacho. Porque muchos de ustedes, cuando sus padres quieren hablar con ustedes de cosas de relevancia eterna, ustedes no quieren escuchar. No sean tontos. Cuando se trate de su alma, cuando se trate de la eternidad, reciban las palabras con solicitud, medítenlas, explórenlas, investíguenlas, pero no las rechacen. Porque, no, ya me vas a querer hacer cristiano. No las rechaces, escucha. Primer mandamiento que le dio Dios a los judíos es: amarás al Señor tu Dios. El segundo le dijo: escucha. Porque sabe cómo somos el Señor, que no escuchamos. Ahora, lo importante de aplicación en esto es que Pablo estaba usando las Escrituras y ellos estaban escudriñando las Escrituras. Aquí es importante porque se nos está diciendo que nosotros tenemos que ir hablando las Escrituras y llevando a la gente a que busquen las Escrituras. Es muy común que personas nos hablen, a Abelardo le ha pasado varias veces, a mí también, nos hablan y nos dicen: recomiéndame un libro porque tengo un primo que es un tremendo pagano y nunca le puedo hablar bien del Señor. Recomiéndame un libro que cuando él lo lea vaya a creer. Y siempre andamos buscando y a veces le digo: pues ¿sabes qué? Pues para empezar, que lea el Nuevo Testamento. Fíjense cómo pensamos, queremos encontrarle como un por dónde se mete, como Alex dijo la semana pasada, topas con alguien y empiezan a hacerte preguntas. ¿Sabes qué? ¿No te gustaría ir a hablar con un señor que te va a explicar todo? Y se lo quieren traer a Abelardo, ¿verdad? Ahí está la Escritura. Es la palabra. No le tengas miedo a la palabra. No, es que está más difícil. No, la palabra tiene poder. Hay una cita que quiero que se memoricen. Jeremías 23:29. Dice así: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Hay cantidad de ateos filosóficos, catedráticos, que fueron convertidos simplemente de leer la Escritura. Sugel nos dio su testimonio. Y era un intelectual este chavo. O sea, la palabra tiene un poder de quebrar la roca. Está en la palabra, hermanos. Entonces, una cosa muy sencilla es: lleva a la persona a que lea la Escritura junto contigo. Y si te hace una pregunta: oye, pero ¿por qué dice esto y esto otro? Y tú dices: caramba, pues no sé. No tengas miedo de decirle: ¿sabes qué? No sé. Déjame investigar y preguntar, y la siguiente semana nos juntamos y te traigo la respuesta de esto y le damos otro poquito más. O sea, ellos escudriñaban y los consideran la Biblia como nobles.
Si a ti te hacen preguntas, oye, pero ¿por qué dice esto de Dios? ¿Pero por qué Jesús? A mí no me checa que Dios mismo derrame su ira sobre su Hijo. Y tú te quedas así, ay caramba, ¿qué le digo? Primero que nada, piensa y felicita a la persona y dile, ¿sabes qué? Gloria a Dios que me tocó un bereano. Qué bueno, nunca me había tocado uno que quiera saber más de la Escritura y que quiera escudriñar la Escritura. No te asustes, al contrario, velo como dice aquí Lucas, son nobles. Entonces, invítalos a que exploren a Jesús por medio de las Escrituras. Anima a las personas a que vaya a las Escrituras, que compruebe por sí mismo el poder de la palabra. Regálale una Biblia, regálale una copia del Nuevo Testamento. La palabra no regresa a Dios vacía. Y mira, te voy a dar un tip muy sencillo. Cuando tú estés leyendo la Escritura, cómprate una libretita. Cuando tú estés leyendo, pídele a Dios y dile, Señor, háblame a mí, háblame por medio de tu palabra, toca mi corazón. Y cuando tú estés leyendo la Escritura, busca que eso te afecte a ti. Y cuando eso te afecte a ti, en esa libretita anota ese pasaje. Anota ese pasaje. Y luego dile al Señor, Señor, dame la oportunidad de compartir con alguien este mensaje. Yo se los doy como un testimonio personal. Cuando yo estaba en la universidad, yo también era así medio ateo, medio comunista, medio humanista, etcétera. Y Hellman ya se había convertido. Yo me acuerdo que me topaba Hellman en la universidad y pues era mi amigo, pues yo me acercaba con él. Y Hellman me decía esto, ¿sabes qué? Estuve leyendo la Biblia y encontré esto y luego me lo leía. Y me decía, cuando estaba leyendo esto, me di cuenta de esto. Y me di cuenta y me puse a pensar cómo Cristo, etcétera, etcétera. Y me hablaba. Y luego me hacía la pregunta, ¿y tú qué piensas de eso? No, tremendo, le decía yo. Qué padre, no, qué bueno, síguele adelante, hermano. Y me iba. No sé cuántas veces me habló. Pero yo les recomiendo lo mismo. Que no se encuentran con alguien y no saben qué decirles. Mejor así, traes tu libretita y te encuentras con alguien y ves una oportunidad y le dices, ¿sabes qué? ¿Me permites compartirte algo? Mira, aquí estaba leyendo mi Biblia y mira lo que leí y léeselos. Y luego dices, cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me mostró esto. Y eso es algo que te quiero compartir porque yo también quiero que tú conozcas a ese mismo Dios. Pero ya ese pasaje ya lo escucharon. Y ahí va el poder que rompe las piedras. La palabra de Dios. Y vamos a estar hablando las próximas semanas de cosas prácticas como esas para poder darles más herramientas para que compartan el Evangelio con otros. La tercera ciudad a la que Pablo va es Atenas. Estos tremendos de Tesalónica odiaban tanto a Pablo que caminaron, cuando se enteraron que Pablo se había ido a Berea, caminaron 2 días para ir a armarle un alboroto a Pablo en Berea. Entonces sale huyendo Pablo otra vez y lo mandan en un barco a Atenas, bien lejos. Pero él deja a Timoteo y a Silas ahí para que sigan fortaleciendo a los hermanos. Entonces él llega a Atenas y luego les dice a los que lo llevaron, a los que acompañaron, cuando lleguen de regreso a Berea, díganle a Timoteo y a Silas que se vengan ya. Y ahí los está esperando. Entonces por eso en el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Noten ustedes de nuevo en el versículo 17 que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero?
y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo no tenía pensado ir a Atenas. Pablo se fue a Atenas y como no se aguantaba, se iba otra vez a la sinagoga a discutir con los judíos. Y entre semana, como no tenía nada que hacer, se iba a la plaza y a ver ahí quién se le acercaba, y ahí se armaba la discusión y se le juntaba la gentecita, y todos los días Pablo estaba hablando con alguien. Entonces, hay varias cosas que observar de aquí. Número 1, que el espíritu de Pablo se enardecía al contemplar la ciudad llena de ídolos. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros está vivo, y ese espíritu en nosotros, cuando estamos caminando en el mundo, tiene una reacción. El problema está para muchos de nosotros, es que nuestra conciencia está ya tan cauterizada, el Espíritu Santo tan contristado en nuestras vidas, que la idolatría de nuestra sociedad a nosotros no nos causa ningún problema. Para Pablo le causaba una tremenda exasperación cuando él veía la inmoralidad y la idolatría del pueblo ateniense, y se agitaba dentro de él. Pablo vivía avivado. Pero nosotros, hermanos, vivimos en un mundo en donde estamos siendo expuestos a todas estas filosofías, a todas estas corrientes, a todos estos medios de comunicación, y el efecto es que nuestra conciencia sigue siendo cauterizada poquito a poquito, y ya no nos afecta, ya no nos altera, ya no nos incomoda. Yo me gustaría ver más cristianos enardecidos, y no está hablando de una ira así de que Pablo andaba golpeando a atenienses ahí, oye tú pagano, no, pero adentro de él había un disgusto, había una molestia, había un decir: mira cómo está la gente, todo esto que están haciendo ofende a Dios. Era una sociedad tremendamente religiosa, pero una religión filosófica, en donde deificaban todo, ¿verdad? Y había el Dios del vino, y que el Dios del amor, y el Dios de la guerra, y el Dios del trueno, y el Dios ya no sé ni qué tantos dioses había, de la belleza. Ellos, muy parecido a nuestra sociedad, dice que se juntaban ahí los epicúreos y los estoicos. Atenas era como lo es, por ejemplo, Boston en Estados Unidos, ¿verdad? Una ciudad universitaria donde están todos los filósofos y todos los intelectuales. Ahí la ciudad de Sócrates, la ciudad de Aristóteles, la ciudad de Platón, los grandes filósofos, pensadores que siglos antes de aquí ya estaban diciendo cosas de más importancia que lo que está diciendo la gente ahorita. Ahorita todavía no hay filósofos de ese calibre. O sea, estás hablando de gente súper intelectual, pero su intelectualismo tenía esta parte idólatra. Todos los epicúreos, ellos decían, la razón de la vida es buscar la felicidad. Oye, pero que las divinidades, no, mira, los dioses están allá en el Olimpo. Nosotros tenemos que buscar nuestra felicidad aquí abajo, ¿verdad? Entonces ellos eran así como intelectuales, carnales, ¿verdad? Intelectuales buscando, ¿verdad?, las cosas finas y las cosas buenas para disfrutar de la vida. Se parece mucho a ciertas filosofías modernas. Y los estoicos decían: no, lo importante es la disciplina, lo importante es el esfuerzo, lo importante es que nosotros aquí nos levantemos nosotros mismos en nuestra propia calidad.
Y los dioses sí son parte de todo esto y ellos metían a los dioses de una manera diferente que los epicúreos, pero al final de cuentas eran filosofías sobre cómo debías vivir tu vida. Y de una forma o de otra estaban viendo su vida sin Dios, sin el Dios verdadero. Entonces Pablo, a estas personas educadas, que nosotros siempre nos topamos, yo tengo un amigo que es licenciado y cuando le hablo de Dios, me tolera, se molesta. ¿Por qué? Porque él no cree en Dios, él quiere cambiar la sociedad en base a la fuerza social, a la fuerza cultural, a la educación, al gobierno, todo ese tipo de cosas. Y es una buena persona, es muy intelectual, pero no quiere saber nada del cristianismo. Ellos también necesitan escuchar el evangelio. Y sabes una cosa, Pablo aquí en el mensaje que les da, Lucas presenta una especie como de resumen de cómo Pablo les predicó. Y vean ahí en el versículo 22. Se lo llevan a él al Areópago, que era así como un anfiteatro. Ahí se reunían todos a discutir sus filosofías. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Noten eso. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Ahí está. Noten ustedes, clarito Pablo le está diciendo: yo vengo a anunciarles que hay un Dios que es Rey del cielo y de la tierra y de ustedes. Dice: ese Dios, ese Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Fíjense los elementos que Pablo utiliza aquí. Primero que nada, de una manera respetuosa, Pablo reconoce su interés espiritual y lo relaciona a una inclinación que todos tenemos en nuestra misma naturaleza humana de buscar o adorar a un Dios. Ahí lo pone en el versículo 22 y lo repite en el versículo 27. No menospreciemos, hermanos, el interés que la gente tiene en lo religioso. Más bien reconozcámoslo como algo que Dios puso ahí, un testimonio interno de que Él está ahí. La gente lo sabe. Por eso es que decimos que todos de alguna manera somos teólogos, porque todos de alguna manera tenemos una opinión acerca de Dios. Esté equivocado o no esté equivocada, hay algo allá adentro que Dios puso en la creación que nos lleva a decir: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Número 2, Pablo aprovecha la misma cultura para señalar al Dios verdadero. ¿Se fijaron que Pablo usó la referencia del Dios desconocido para apuntar a Jesús?
Habló de los profetas para hablar de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, Pablo está buscando cómo relacionarse con estas gentes que no tienen las escrituras. Él no podía decir, Deuteronomio dice, pero ellos decían, ¿y qué es Deuteronomio? Es que Moisés dijo, ¿y quién era Moisés? O sea, Pablo les está hablando en base a lo que él conoce que es verdad y que está presente en su propia cultura. Tercero, Pablo entonces les tiene que informar y describir las características del Dios verdadero. En otras palabras, el conocimiento que Pablo tiene acerca de quién es Dios, se los explica. Ellos tendrán dioses del vino, del amor, de la belleza, pero Pablo les habla de un Dios que está por encima de todos, un Dios que es el creador de todas las cosas, un Dios que es el Señor, un Dios que es infinito, un Dios que es espiritual, un Dios que es soberano, un Dios que es el dador de vida. ¿Se fijaron? Les presenta a un Dios, les describe a Dios, les habla de un Dios que ellos no conocían. Nosotros también tenemos que hablarle a la gente y decirles, mira cómo es Dios, porque la gente es ignorante de Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, nosotros podemos decir, en el mundo musulmán, la gente habla a los musulmanes, los cristianos que están ahí dando testimonio, les habla y dicen, mira cómo es Dios. Mi Dios es así, el Dios verdadero es así. Y se los tienen que comunicar porque la gente no lo conoce. Cuarto, Pablo corrige el malentendido que ellos tenían acerca de los dioses. Ellos les hacían templitos a sus dioses y luego les llevaban comida y les tenían siervos que servían ahí, los atendían y los vestían y les rendían culto y les ponían incienso y les llevaban flores. Y Pablo les dice, Dios no mora en templos. Dios no le puedes hacer una casita para que ahí se meta. Y no necesitas llevarle comida porque Dios no necesita nada de nosotros. Él es autosuficiente. Y les corrige, les dice, mira, Dios es el que determina los tiempos de los hombres y sus límites. Nosotros estamos limitados y Dios nos hizo así para que nosotros lo buscáramos, para que nosotros nos diéramos cuenta que somos finitos y no eternos. Y dice Pablo, también les dice, y no está lejos de nosotros. Tú estás ahí, le estás gritando y le estás diciendo, Dios, fíjate en nosotros, como si estuviera ahí en el Olimpo, ¿verdad? Lejos. Y dicen, no es así, Dios no está lejos, Dios está a tu alcance. Ahí empieza el evangelio, ahí es donde Jesús está tan cerca que vino a nosotros en la forma de Jesucristo. Le dice, y su naturaleza no es como el oro o la plata o la piedra, porque no es como tus ídolos. Dios verdadero es real y no es así. Está vivo. O sea, se fijan que está confrontando su propia religiosidad en la manera que ellos lo entienden. Y quinto, y muy importante, los llama al arrepentimiento. Los llama al arrepentimiento sobre la base del señorío y del juicio de Jesús. Les está hablando de un hombre resucitado, les está hablando de Jesucristo. Ahí anteriormente habíamos visto que él se la pasaba hablando de Jesús y resucitado. Le está hablando de un hombre resucitado, le está hablando de Jesús resucitado, le está diciendo, ese Jesús es el Señor y es el juez de todas las cosas. Por eso dice, ahora Dios está declarando a todos los hombres en todas partes, incluyendo Atenas, incluyendo Ciudad Juárez, que se arrepientan. Y el arrepentimiento, ¿qué significa? Significa que dejas de servir otros dioses, dejas de servir otros reyes, dejas de vivir tu vida para satisfacer tus propios deseos y ahora te entregas a seguir y a servir al Rey verdadero. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que te entregas a Jesús y le dices, Señor, Jesús, tú eres ahora Dios de mi vida, hágase tu voluntad y no el mío. Ese es el arrepentimiento. Ese es el llamado. Nosotros estamos llamando a la gente, ven a Jesús, vuélvete a Jesús, deja tu vida como la estás viviendo y ven a Jesucristo. Tenemos ese privilegio
Cuando él habló de Jesús resucitado, muchos se burlaron. Muchos, dice la Escritura en 1 Corintios, que para los griegos el evangelio era necedad, era una locura. Pero muchos creyeron y le dijeron: síguenos predicando, síguenos hablando. Y lo interesante es que no creyeron necesariamente, pero no lo rechazaron. Y es importante porque para la mayoría de la gente la conversión es un proceso. Algunos de nosotros, yo pensaba que el Señor me había convertido a mí en un instante, lo cual fue cierto, la conversión es instantánea. Pero para llegar a ese momento pasaron meses en donde había testigos que me estaban hablando y me estaban hablando y me estaban hablando. Y yo no me estaba dando cuenta, pero cada vez que me hablaban, cada vez que Helman me hablaba ahí en la universidad, esa palabra estaba generando algo en mí, que cuando vino la última persona en hablarme, que fue Kena, o sea, ahí el Señor dijo: ahora sí. Y así como que la balanza ¡fum!, se volteó para el otro lado y el Señor me salvó. Hay algunas personas que ya ven cómo hay personas que se dedican a sacar estadísticas de todo, ¿verdad? Hay personas que dicen que en promedio tú te conviertes después de que oyes el evangelio 7 veces. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando: ¿cuántas veces lo habré oído yo? ¿O cuántas veces le he compartido a mi esposo el evangelio, etcétera? Es una estadística, ¿ok? Pero lo importante es que nos demos cuenta que es un proceso. Es un proceso. Para otros, dice ahí que hubo unos que se entregaron a Cristo inmediatamente, pero otros no. Nosotros debemos entonces ser fieles, debemos ser diligentes. Hermanos, como aplicación, para cerrar, yo quiero darles algunas recomendaciones. Número 1, sé paciente al predicar, al compartir, pero sé diligente. Nuestra función no es convertir personas, es ser testigos fieles. Así que si no responden a tu testimonio, pues tal vez seas uno de los 7. O tal vez tengas que volver, así como a Pablo le dijeron: síguenos predicando. Así como Helman me siguió hablando y llegó un momento donde me dijo: ya no sé ni qué decirte, dice, porque te digo y no te conviertes. Yo le dije: hermano, pues, ¿qué quieres que te diga? Y yo pensaba: pobre Helman, por más que me dice no me convierto. Y a la hora de la hora vino Kena y pum, me convertí un ratito. Sé paciente y diligente. Y piensa en tu labor como testimonio. El otro día le hablé a una persona que le di un ride. Ya les he dicho que eso es un buen tip, ¿verdad? Yo le doy ride a las personas y aprovecho para hablarles del Señor. Y nomás tengo un ratito, nomás tengo el tiempecito hasta que llega donde los voy a dejar. Entonces le di el ride y le empiezo a hablar y pues había renunciado ahí. Le dije: oye, ¿cómo le vas a hacer? Pues que renunció a su trabajo y estaba molesto. No, pues aquí algo mencionó así como que Dios me va a ayudar o algo así. Y ahí dije: no, pues por ahí es. Y le empecé a hablar, le empecé a decir, parecía como que le dije: entonces tú confías en Dios, crees en Dios. No, pues que sí. Y le dije: ¿y eres cristiano, eres creyente? No, pues no tanto, pero sí, yo en las noches oro a Dios y le pido que me ayude, que esto y esto otro. Le dije: ¿sabes qué? Solo que eso no es todo lo que Dios demanda de ti. Dios demanda de ti que te entregues completamente a Él. Entonces yo te animo, le dije, toma tu Biblia y empieza a leerla, porque Dios demanda de ti que te arrepientas completamente y te entregues a Cristo completamente. Y aquí está la parada de tu camión donde te voy a dejar. ¿Por qué? Porque yo sé que es un proceso. Y a mí me ayudó una vez una ilustración que me dijeron: mira, dice, a veces que vas al BAT,
le pegas a la bola y la bola sale volando y se vuela a la cerca y es un home run. Y la persona que le estás compartiendo da toda la vuelta y te llega convertido. ¡Fum! Y dices tú, ¡wow! Pero los mejores jugadores de béisbol son los que siempre hacen contacto con la pelota. En otras palabras, siempre dejan algo. Aunque sea una rolita por segunda, ¿verdad? Una rolita que se tiran y le pasa la bola así rodando, ¿verdad? Pero ya llegó el corredor a primera. O ya empujó el corredor de primera a segunda. Entonces tu meta debe ser seguir dando un testimonio al Rey, seguir dando el testimonio al Rey, seguir dando el testimonio al Rey. La conversión es labor del Espíritu Santo. La conversión es labor del Espíritu Santo. ¿Ok? Segunda cosa. Si en un principio te rechazan, persiste buscando oportunidades. Sigue orando y sigue buscando oportunidades. Nunca dejes de ser testigos. En otras palabras, hermanos, yo me puse a pensar. Ya ven que hemos hablado de que debemos de dejar de pensar de nosotros como cristianos y debemos de pensar de nosotros como discípulos. Así como les he enseñado que no se vean ustedes como cristianos que sirven a veces, sino que se vean, dijo Jesús, que nosotros seamos felices si somos siervos. En otras palabras, nuestra identidad debe de estar bien definida. Nosotros somos discípulos, somos siervos de Dios, no somos cristianos de domingo, somos discípulos, siervos de Dios, somos hijos de Dios. Pero ¿saben una cosa que siempre somos y que debe ser parte de nuestra identidad? Somos testigos del Rey Jesús. Somos testigos, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estás, tú debes de tener siempre una postura de que toda tu vida, todas tus palabras estén apuntando al Señor Jesús. Entonces, si tú vas en un avión, y hay ahí 200 personas y tú no te distingues de ninguno de esas 200 personas, simplemente eres un pasajero. La pregunta es si Dios te puso ahí en ese avión para que seas solamente un pasajero o si puedes de alguna manera ser un testigo. En tu trabajo, decía Alex, ahí no hay circunstancias, no hay coincidencias. Dios te puso en lugares para que tú seas un testigo permanente, señalando al Rey Jesús continuamente. Número 3, no te indignes o asustes porque la gente te quiera hacer preguntas o porque tenga dudas. Ya viste que eso es un acto de nobleza. A veces es necesario que ser usados por el Espíritu Santo para traer convencimiento a la persona. Si Pablo demostraba, traía pruebas y evidencias de la Escritura para que la gente creyera, pues nosotros también debemos estar dispuestos a hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que debemos hacer es ir más a la Escritura, es llevar la palabra de Dios más a la gente, es leer junto con ellos, es juntarse a leer la Biblia. Me acaba de compartir una persona que le invitó a una cristiana, una señora mayor, le invitó a un joven a que la acompañara. Le dijo, ¿por qué no? Me gusta mucho, le dijo así la señora. Le dijo, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho leer la Biblia, pero me gusta leer la Biblia con otras personas. ¿No te gustaría acompañarme? Y la leemos juntos. Yo dije, bravo, una discípula sabia. Una mujer que a lo mejor no sale mucho de su casa, pero invitó a un joven a que se siente con ella a leer la Escritura. Y me dijo, ¿tú qué piensas de eso? Le dije, ve. Él me lo preguntaba así como decía, pues es que la señora la deberé de servir, así como, ve y lee con ella, porque el poder está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, el punto número 4, creo que es el punto número 4.
recordemos que es el Espíritu Santo el que nos guía en la evangelización. Él es el Espíritu Santo el que abre los corazones para que reciban el Evangelio. Entonces, si el Espíritu Santo es el que guía y el Espíritu Santo es el que abre los corazones y el Espíritu Santo es el que obra por medio de la palabra de Dios, entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos orar. Necesitamos orar por esa dirección diaria. ¿Sabes qué es una buena oración, una oración peligrosa? Dile, Señor, muéstrame en dónde tengo el día de hoy oportunidad de compartir el Evangelio. Y sabes que el Espíritu Santo te va a recordar. Y tú vas a estar haciendo tu trabajo y se va a acercar alguien ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, aquí, pues aquí nomás aquí arreglando esta máquina. Y tú, pues también aquí me mandaron aquí. Eres nuevo, sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? No. En ese momento de repente se te va a venir así, compártele a esa persona. Cuando oigas esa voz, cuando se venga ese pensamiento, tú vas a sentir, créelo, es el Espíritu Santo. Tú hiciste esa oración de que te diera oportunidad y te está recordando, ahí tienes oportunidad, aquí está ese trabajador nuevito. Dile, oye, ¿sabes qué? Mi nombre es fulano de tal, yo tengo aquí un año trabajando en esta maquila, cuando lo que se te ofrezca, yo estoy para ayudarte. Y ¿sabes qué? Si quieres a la hora de comida, nos sentamos, comemos el lonche juntos y te platico y te doy un poquito de mi testimonio. Órale, Simón, ¿cómo no? Ahí está tu oportunidad. Me compartes de tu lonche y yo del tuyo. Ora por esa dirección y ora por las personas que estás, que quieres, que estás llevando delante del Señor para que se conviertan. Ora por ellas continuamente, a diario, continuamente, tráelas delante de la presencia de Dios para que el Señor les abra el entendimiento y reciban el Evangelio.